¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a platicar de lo sucedido el día de hoy con Edgar Danés Rojas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. ¿Qué es lo que hay detrás de este atentado que vaya que generó mucha controversia y muchos comentarios en todas las redes sociales? Y se encuentra con nosotros, por supuesto, esta gran periodista a quien admiro y aprecio muchísimo, Marta Olivia López de En un 2x3. ¿Cómo estás, Marta Olivia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Siempre es un gusto compartir el espacio contigo. No, hombre, el honrado siempre seré yo, querida. Por supuesto, invitar a todos los amigos de nuestra audiencia a sintonizarte, a verte a las 10 de la mañana en el canal de Julio Astillero a las 10. Oye, y yo de entrada te preguntaría eso, que tú lo planteas ya en un hilo de Twitter o de X, que invito a los amigos también a verlo porque es muy interesante. Lo que hay detrás de un hecho de esta naturaleza en donde se atenta en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Sí, ¿qué hay detrás? A mí me parece que detrás de todo esto hay el reacomodo de cárteles, hay una situación que es de violencia muy clara y hablo por qué. Danés tiene dos situaciones bastante polémicas en las últimas semanas, del domingo para acá, en este mes de agosto, por decirlo de esta manera. Primero, le reviven una denuncia de acoso sexual que ya había sido denunciado y que fue denunciado justamente en este proceso electoral. Es decir, a ver, sin desestimar estas acusaciones, porque las que sean se tienen que aclarar y se tienen que revisar muy claramente. El asunto es, Jesús, cuando estas cuestiones se hacen en tiempo electoral. Allí es cuando empieza uno a pensar un poco mal. Ojo, no del hecho, sino de la difusión. Y bueno, el otro tema que tiene que ver es en la polémica en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, porque él, como magistrado presidente, validó la elección de Nuevo Laredo. Hubo una acusación de sus mismos compañeros magistrados donde le pedían que se recusara. ¿Por qué? Porque su hermano era director del DIF municipal de Nuevo Laredo. Entonces, que ellos decían que podría haber un conflicto de interés. Él no hizo caso de esto y se dio adelante, o sea, se dio marcha a esta votación. Entonces, pero vayamos más allá. ¿Qué significa Nuevo Laredo? Nuevo Laredo significa el cártel del noreste. El cártel del noreste que acosó desde el 1 de marzo pasado a los pobladores de Nuevo Laredo para que se inclinaran hacia la candidata del PRIAN, Yalila Abdala, que fue dirigente estatal del PRI, diputada del PRI y después se entregó a los brazos del Partido Acción Nacional, concretamente de Ismael García Cabeza de Vaca y del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, ahí está esa parte. Ahora, lo grave de este asunto es como si en la zona centro controla otro cártel, el cártel del Golfo en Tamaulipas, controla, revisa, se mueve o lo que guste. Es decir, lo extraño del caso es que en esta, pues podría hablarse de operaciones del cártel del noreste ya en el centro del estado. Al final, ¿por qué? Porque me parece que eso es secundario, que si era su hermano, no era su hermano, o sea, es pecata minuta, es nada. Creo que lo de fondo, ¿por qué Nuevo Laredo? Pues porque ahí va a estar es el puerto de entrada terrestre más importante del país, el paso terrestre de mercancías legales y puede ser que ilegales. Y es en Tamaulipas la joya de la corona donde ha habido denuncias de huachicoleo fiscal y otra serie de arbitrariedades y sobre todo de cuestiones ilegales. Es decir, Nuevo Laredo es eso y Nuevo Laredo está controlado por el cártel del noreste. Y en Nuevo Laredo, lo reportamos en un 2x3 en abril pasado, fueron secuestradas 200 personas promotoras del voto de Morena para que los obligaron
a inclinarse hacia la candidata del PRIAN. A mí me parece que al final lo que está detrás de todo esto es esta situación, el reacomodo de cárteles y cómo el cártel del noreste está llegando a la capital del estado. Y no solo eso, hoy, además de este atentado, y debo decirte que Edgar Danés Rojas, pues está hospitalizado en un lugar privado, en un hospital privado, lleva ya dos infartos en este día. Difícilmente los médicos prevén que pueda recuperarse. Uno de las balas se le alojó en la cabeza, fue muy cerca de uno, en un oído, no sé cuál de los dos, y en un pulmón. Es decir, no sé cuántos balazos hayan sido, lo que se reportaba eran dos y difícilmente el cuadro es bastante complicado. Me parece que además de los hechos de junio del 2010, cuando hubo un atentado en contra del entonces candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, no habíamos visto un ataque tan directo a un funcionario electoral. Hubo el año pasado un atentado contra el secretario general de gobierno, pero él salió ileso y bueno, iba de San Fernando hacia la ciudad de Río Bravo, de donde es originario. Oye, un tema que nos muestra precisamente, bueno, lo que hemos platicado en otras ocasiones, y aquí nos ponemos a pensar ya quién manda a quién, si los políticos a los cárteles que ejecuten este tipo de acciones o los cárteles ya tomaron el control de la situación política, que como bien señalas, comienzan a influir directamente, bueno, que ya lo habíamos visto con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, cuando también decidieron que no iba a participar de una manera u otra. Y aquí nos topamos con un hecho en donde se cobran hasta cierto punto facturas por estos resultados o sentencias electorales. Sí, definitivamente es una situación que se está dando en Tamaulipas y no es de ahora. O sea, estamos hablando de este asesinato de Rodolfo Torre Cantú en el 2010 y hoy no solamente está el hecho de este Edgar Danés Rojas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, sino también fue herido un exalcalde de Padilla, Tamaulipas. Padilla es un municipio pequeño, no sé, máximo unos 10,000 habitantes que está al norte de Ciudad Victoria, la capital del estado, y él ha sido alcalde dos veces por el Partido Acción Nacional, fue herido. Es lo que nos reportan las autoridades policiales y él muy cercano a Francisco García Cabeza de Vaca y en esa zona estaba controlada por el cártel del Golfo. Es decir, antes se escondían un poco los políticos o tenían una relación, digamos, como entre lejana, no pública, pero en el caso, por ejemplo, de Eduardo Alvarado, era bastante clara la forma en cómo operaba en esa zona aliado al cartel del Golfo. Entonces, además de esta situación, además de lo de Edgar Danés, hoy en este mismo día hemos tenido dos hechos, dos hechos. A mí me parece que ya llega al grado del cinismo en uno, estamos un poco, y hay que decirlo, aventurando conjeturas con base en el histórico y con base con lo que se ha dado en la información pública totalmente de Nuevo Laredo. Recuerdo también, por ejemplo, que FEMSA cerró los Oxxos allá en Nuevo Laredo, luego hubo una mesa de negociación y ya se volvieron a abrir tanto los Oxxos como las gasolineras que tenían ahí cercano. Es decir, las mismas presiones, la misma situación de cobro de piso y todo esto. Y ahora se dan estos dos hechos. Uno, donde podría, o al menos el más afectado ha sido el Cártel del Noreste por las decisiones de dar el triunfo a Morena y en la reelección de Carmen Lilia Canturrosas en Nuevo Laredo. Y en el otro lado, el caso de este exalcalde panista, que muy cercano al cártel del Golfo. Al final son políticos, al final son situaciones, una medio encubierta, una encubierta, y la otra claramente en el caso de Padilla de operación. Y que además, Jesús, uno se pregunta, a ver, nosotros solamente necesitamos sacar nuestro histórico de nuestra página para revisar.
Entonces, ¿dónde está la inteligencia policial? ¿Dónde está la inteligencia de los cuerpos mexicanos del gobierno? ¿Dónde está? Digo, no es tan difícil. Métanse en un 2x3 y le ponen ustedes cártel del noreste o cártel del Golfo o atentados o arma de fuego, que no cubrimos nota roja, por ejemplo, pero lo tenemos ahí y es bien fácil encontrar las notas. Es decir, y además, si esto lo sabemos como periodistas, lo sabe la gente. Lo sabe quienes vivimos en los entornos. Entonces es ilógico que las autoridades no se enteren de a quiénes abanderan, no se enteren de quiénes están con quién, y eso es lo que se nos hace muy absurdo en un estado como Tamaulipas. Sí, que en un momento dado, perdón por la expresión tan coloquial, se hagan como tío Lolos, cuando saben perfectamente cómo está la situación, cómo está imperando, cómo se está desarrollando, porque como tú bien lo dices, además del gran trabajo y valiente trabajo que ustedes realizan, pues la misma población lo sabe, la misma población sabe cómo se mueven cada uno de ellos, y esto te lleva a pensar pues simplemente en esta complicidad de una u otra manera de la autoridad, pero también de una actitud hasta cierto punto, si tú me lo permites, Marta, hasta criminal, porque saben perfectamente las consecuencias de todo tipo de actos que tarde o que temprano se ven reflejados en una contaminación o polarización del ambiente político y por supuesto también de la sociedad. Claro, y sobre todo que no es nuevo, o sea, si tenemos el histórico en Tamaulipas, ¿de qué manera? A ver, primero entender esta parte, el ser un estado fronterizo, los estados o las zonas fronterizas de por sí son complicadas, de por sí son complicadas por todo lo que conlleva simplemente su situación geográfica, pero además en Tamaulipas tenemos estos grupos de poder, estos cacicazgos de los 50, 60, a partir de los 70 que empezaron los cárteles del narcotráfico, sobre todo en Matamoros, con el cártel de Matamoros que se convierte después en el cártel del Golfo. Digamos que es parte de una situación que se vivió y que se sabía que existían y estaban, pero me parece que en las últimas décadas, del 2009 a la fecha, ya es el descaro total, el descaro de enfrentarse abiertamente, el descaro de ir a asesinar, porque yo crecí en la frontera en Matamoros, donde los grupos del crimen se mataban entre ellos, se ajusticiaban entre ellos, tenían ciertas reglas que no rebasaban ciertas líneas, ¿no? Que ellos decían, a ver, con la familia no, con los niños no, o sea, ni siquiera pensar en lo que llamó Felipe Calderón los daños colaterales, ni siquiera, o sea, tenían muy pensado, muy focalizado hacia dónde iban a atacar. No ahora que les vale, o sea, agarraron a este magistrado presidente saliendo de su casa, ahí en su fraccionamiento, en lugar donde él vivía, a plena luz del día, a la 1, 2 de la tarde estábamos revisando. Entonces, esa es la circunstancia. ¿Hasta qué punto el Estado mexicano va a reconocer y va a decir, sí, estamos rebasados? Pero mientras no haya un reconocimiento, pues nos seguimos haciendo, como bien dices, como el tío Lolo. Claro. Oye, ¿qué consecuencias políticas puede traer este hecho más allá de, digámoslo de esta forma, las lógicas? Sí, pues en primer lugar, por ejemplo, me parece, primero esperar a que se recupere el magistrado presidente, porque todavía hay temas pendientes por revisar. Entonces, esto obviamente puede venir a atorar muchos de los temas electorales porque no se ha resuelto. Es decir, aquí en Tamaulipas, los están todavía en proceso, no te podría decir el número exacto de cuántos recursos de revisión y procedimientos electorales están en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, pero pues esto no se termina hasta que se termina, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2024. Es decir, nos falta un mes con 9 días
para que se termine totalmente de revisar todos los expedientes. Ahora que el tribunal deberá determinar en caso de pues incapacidad médica, obviamente por lo pronto, del magistrado presidente, qué es lo que se debe hacer. Ya él tenía un ambiente bastante polémico al interior, no había unidad. Y hay que decirlo también, es un personaje que se acomodó mucho a las circunstancias, creció en el PRI, favorecía de pronto cuando estaba el PAN al PAN, ahora favorecía un poco a Morena, es decir, él, digamos, transitó libremente por los tres partidos y ahí estaba, ¿no? Me parece que una de sus cualidades no era precisamente la lealtad hacia un grupo, hacia una parte, ni siquiera el derecho, ¿eh? Ni siquiera el derecho, ni siquiera a una determinación electoral apegada a derecho, me parece, cuando tienen demasiados intereses alrededor con diferentes partidos. Entonces, yo supongo en ese momento que primero, pues hay que ver qué pasa con su salud, cuántos días pueden hacer esto y los trámites y qué va a resolver. Sin duda, serán los menos, pero por ejemplo, en este caso de Nuevo Laredo que ha sido tan polémico, donde claramente había una inclinación a favor de Morena con Carmen Lilia Cantú Rosas, obviamente la oposición, es decir, el PRI y el PAN, pudieron recurrir o están recurriendo, porque esta fue la sesión del pasado domingo, a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si se va el recurso para allá de impugnación, tiene que resolver la sala y determinar en una tercera instancia se va a la sala superior, pero bueno, eso lo veremos conforme pasen estos los días. Mi querida admirada Marta Olivia López, yo como siempre, de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Gracias a ti, Jesús, como siempre, muy privilegiada de estar aquí contigo, compartir, y pues así andamos los reporteros, corriendo y hablando y conectándonos y demás. Siempre es un gusto. Gracias a ti.